Está ya en nuestros estudios y en breves instantes iniciaremos el diálogo con el doctor Mauricio Alarcón. Él es el presidente de la Fundación Justicia, Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a hablar sobre los candidatos de cara a la campaña electoral que se iniciará ya la próxima semana. También estará con nosotros José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Con él hablaremos sobre la posición de los trabajadores en torno al Consejo Directivo del IES y a esta polémica designación de su representante ante este organismo. Carlos Castellanos, coordinador de la CUCO-MITAE, Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, conversará con nosotros sobre la vigencia de la Ley del Trabajador Autónomo. Y finalmente estará con nosotros el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Con él haremos un balance de la acción social que ha desplegado el gobierno del presidente Guillermo Lasso durante este 2022 y las proyecciones que tiene para el próximo año. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM. En Ecuador a las 7, el invitado. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Está ya en nuestros estudios, como lo anticipamos, el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo hemos invitado para conversar sobre la campaña electoral que oficialmente arrancará el próximo 3 de enero, no obstante de la campaña anticipada que hemos visto durante los últimos meses y de manera intensa en redes sociales. Esta campaña oficial arrancará el 3 de enero a través de los medios de comunicación social tradicionales, vallas, etcétera, y recién allí se empezará a cuantificar de manera, digamos, un tanto más rigurosa el gasto electoral y la procedencia de esos dineros. Hay acusaciones del Ejecutivo de que habrían algunos candidatos que están apoyados económicamente por el narcotráfico. Hay más de una docena de ellos o sus familiares que han recibido o han sido blancos de atentados con muertes inclusive. En todo caso, esta es la campaña electoral y este es el tema que vamos a analizar ahora mismo con el doctor Alarcón. Doctor Alarcón, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Freddy, buen día. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia, esperando pues que hayan tenido una buena Navidad en compañía de sus seres queridos. Así es, esperemos que todos los ecuatorianos hayan tenido una feliz Navidad. Ese es el deseo que nos embarga en estas fechas, no obstante de las desgracias que hemos anunciado esta mañana. En todo caso, doctor Alarcón, ¿cómo mira usted el inicio ya formal de la campaña electoral que se viene la próxima semana? Creo que es importante lo que tú mencionabas, el inicio formal de una campaña que se ha venido haciendo durante las últimas semanas y durante los últimos meses con un deficiente control por parte de la autoridad electoral. Si bien es cierto que nuestro Código de la Democracia establece la prohibición de la precampaña, esta prohibición no es efectiva si es que no hay los controles necesarios para poder sancionar cualquier acto que un candidato o candidata cometa en el marco de esta prohibición. En ese sentido, pues incluso hemos visto en varias ciudades del país vallas de aquellas que están prohibidas formalmente por la propia Constitución. No nos olvidemos que todos los ecuatorianos de nuestro bolsillo y con recursos públicos pagamos la campaña de los candidatos en televisión, radio, prensa escrita, medios de comunicación en formato digital y vallas de vía pública. Así es que ese tipo de violaciones que quedan impunes lo único que hacen es perpetuar una mala práctica que además hoy más que nunca ha agarrado fuerza, producto de que la campaña electoral que tradicionalmente hemos visto por 45 días, hoy queda reducida apenas a 30, ¿no? Como tú bien has dicho, empieza la campaña el 3 de enero
y las elecciones son el 5 de febrero, con lo cual el jueves 2 tendremos formalmente los actos de cierre de campaña en todo el país. Así es. Ahora, no es un secreto que el narcotráfico ha estado rondando el tema electoral. El extinto Pancho Huerta lo anunció muchísimos años atrás que estábamos camino a una narcodemocracia, pero ahora de manera expresa el propio presidente de la República ha dicho que hay evidencia de financiamiento de campaña por parte del narcotráfico a determinados candidatos, y esto no deja de preocupar sin lugar a dudas. Y no solo que preocupa el hecho de que se siga escuchando rumores, Freddy, de que el narcotráfico financia candidaturas, sino que en lo personal también preocupa que el presidente de la República haga este tipo de afirmaciones y no concrete las denuncias en la Fiscalía. De nuevo, si es que no se sanciona este tipo de actos, lo único que se hace es perpetuar la impunidad y la mala conducta de, no solo en este caso candidatos, sino también de quienes se encuentran detrás de esas candidaturas. ¿Cuántos días han pasado desde la entrevista del presidente? Prácticamente una semana. Así es. ¿Ha llegado a conocimiento de la Fiscalía alguna denuncia en concreto? ¿O estamos frente a uno más de aquellos actos del presidente y probablemente estamos en la cuenta regresiva de su retrotracción de lo que tiene que ver con la declaración, ¿no? Y creo que ahí hay que prestar atención a que este hecho no es aislado, no es producto de este proceso electoral. Se ha escuchado este tema, como recordarás tú, que trabajas tanto en esta temática durante los últimos procesos electorales, y pues simplemente poco o nada se ha hecho al respecto. Así es, pero preocupa que el presidente de la República haya hecho este anuncio y en efecto no concrete los nombres. La última acusación que realizó públicamente el presidente de la República fue una que vinculaba a legisladores de Pachacuti de haber pedido prebendas y hasta dinero a cambio de votos. Pero le fueron mal con el chisme, ¿no? Me llegó mal el chisme. Seguramente, pero se retractó finalmente el presidente después de meses. Y todo quedó ahí. Esperemos que esto no sea así, porque estamos hablando de un tema sumamente serio, doctor. Sí, sin duda, Freddy, y el problema es que tampoco podemos ni debemos fijarnos únicamente en una organización política, como algunos sectores de este país equivocadamente lo hacen, y tratar de decir, no, está únicamente metido en el partido vinculado al correísmo, cuando el conflicto del narcotráfico es, y lo utilizaba hace pocos días como analogía, es como un pulpo, y el pulpo tiene 8 tentáculos, y no va a poner los 8 en una sola presa, sino que los va a distribuir de tal forma de asegurarse comer algo. Y en ese sentido, pues todos los partidos y movimientos políticos, en mayor o menor medida, deberían ser investigados a propósito de este tipo de influencias indebidas. ¿O es que acaso en todo el país van a ganar los candidatos de la organización política aludida por el presidente? Y por eso es que pues el narcotráfico pone todos los huevos en una sola canasta. Yo creo que es equivocado, y en este caso incluso hay que prestar muchísima atención a esos movimientos locales pequeños, que muchas veces son creados como por arte de magia por los caudillos locales para acceder al poder de manera fácil. ¿De dónde salen los recursos para crear la organización política? ¿De dónde sale el recurso para un movimiento local pequeño hacer una campaña de la magnitud como la que vienen haciendo y que probablemente se reforzará mucho más en las próximas semanas? Creo que eso ya no solo demanda un trabajo dedicado del Consejo Nacional Electoral, sino evidentemente también de la Fiscalía y de las otras autoridades frente a presunto cometimiento de delitos. Claro que sí, y el apoyo del narcotráfico a las campañas electorales no necesariamente puede ser pomposo y con muchos recursos, porque hay diferentes formas de apoyar a una organización política que mañana más tarde se va a sentir comprometida con ese favor grande o pequeño que le hicieron para llegar a un cargo de elección popular. Y no es la metida de mano a la que probablemente estamos acostumbrados los ecuatorianos, vinculada a la corrupción, en la que el corrupto te financia la campaña y espera que tú le devuelvas contratos y obras públicas para que ejecute tu empresa. Estamos frente a otro tipo de condiciones. Estamos frente a incluso perder el control de ciertos territorios en una ciudad o en una provincia y entregárselos formalmente a la delincuencia
organizada, al crimen internacional, y creo que pues ahí es que, insisto, hay que prestar mucha atención para evitar que esto se convierta en un territorio sin Dios ni ley, ¿no? En manos de grupos irregulares cuyo único interés no es precisamente el de hacer negocios producto de la droga, sino el de generar desestabilización y caos. Claro que sí, seguramente los favores que pedirá el narcotráfico a aquellos alcaldes, por ejemplo, que salgan electos en sus respectivas ciudades, es, por decirlo de alguna manera, que se hagan de la vista gorda frente a acciones de naturaleza delictiva, por supuesto, que emprende el narcotráfico. Ni siquiera tienen que hacer nada, sino hacerse de la vista gorda. Claro, es pecado de omisión. Déjame hacer. No te metas en mi negocio, no controles estas vías, no hagas lo que por derecho, en el caso de lo que establece la Constitución y la ley, te corresponde. Tú vas a recibir beneficios o no te olvides que tú llegaste acá gracias a mí. Así es que mejor, como tú bien dices, Freddy, hazte de la vista gorda, hazte a un lado y déjame actuar en mis negocios. Y eso es algo que puede terminar, como ya lo decía Pancho Huerta tan acertadamente, en una narcodemocracia o en un narcoestado. ¿Podemos hacer algo los ciudadanos frente a esto? Porque el Consejo Nacional Electoral dice que no tiene las herramientas necesarias para el control minucioso de los fondos que alimentan las campañas electorales. Bueno, es una lástima que el ente garante de la democracia y de las elecciones justas, libres, democráticas y transparentes no cuente con recursos suficientes, ni económicos ni humanos, para hacer el trabajo que le corresponde. En todo caso, pues, si es que quieren o esperan que los ciudadanos les demos una mano, creo que es nuestro deber hacerlo. En ese sentido, denunciar cuestiones que muchas veces saltan a la vista es importante. No solo se trata de disfrutar actos de campaña, no se trata únicamente de recibir regalos y dádivas por parte de los candidatos, sino de que utilizando el sentido común nos demos cuenta si efectivamente hay algún tipo de distorsión. Mira lo que sucedió en el proceso electoral anterior en cuanto a las seccionales, las de 2019, en que en cantones muy pequeños para una alcaldía que incluso presupuestariamente representa muy poco, tenías unos grandes shows con artistas internacionales que en promedio te cobran $250,000 solo de honorarios por cantar unas pocas canciones. Ese tipo de temas de sentido común saltan a la vista y creo que ya deberían a la ciudadanía llevarle un mensaje de que algo marcha mal, ¿no? Claro, eso salta a la vista, pero por ejemplo, el tener una sede de campaña que puede costar, qué sé yo, unos $300, $400 al mes, pero que no tiene el candidato ni la organización política, y que alguien le financie, eso es una ayuda enorme para la campaña que después será cobrada. Bueno, y tú, quizá no salta a la vista. Y tú estás siendo bastante modesto cuando hablas de sedes de $300 y $400, cuando sabemos además que en varias ciudades y provincias del país no únicamente son las clásicas sedes del garaje en el que se instala una mesita para que la gente entregue material, sino más bien las grandes sedes, casas completas, pisos en edificios, lugares icónicos de las ciudades que terminan convertidas en centrales de campaña y que no cuestan ni $300 ni $400, sino miles. Y con un detalle adicional, cuestiones que no se reportan como gasto de campaña en los informes que se tiene que presentar desde todas las candidaturas, sin excepción, al Consejo Nacional Electoral. Préstamo de vehículos, por ejemplo, para que el candidato recorra la ciudad en la que se está postulando, uno más para seguridad o otro más para sus seguidores y amigos. Y todo eso puede ser aportado. Y todo eso, Freddy, puede ser aportado, pero tiene que ser cuantificado y registrado como parte del financiamiento político. Y tiene que ser además cuantificado de manera real, porque yo no puedo decir, pues Freddy me está dando un auto blindado y lo registro como una donación de $1, equivalente a $1, no hay tal. En ese sentido también, pues los controles del Consejo Nacional Electoral son necesarios. No nos olvidemos que incluso hay límites de gasto electoral. Así es. Respecto de todos los demás gastos que no incluyen el pautaje en medios de comunicación y en vallas en vía pública, y cualquier exceso tiene la posibilidad de ser sancionado por las autoridades. Ahora, hay también amenazas, atentados contra candidatos, contra sus familiares,
que también se presume vienen de parte del crimen organizado. Lo hemos visto en la provincia de Manabí. El atentado que sufrió hace pocos días un candidato de Avanza en dicha provincia, que no solo es cuestión de cruce de balas, sino además de una bomba panfletaria y de documentos que han sido puestos a disposición de la ciudadanía como una clara amenaza vinculada al crimen organizado. Creo que debe llamarnos la atención. Esperemos que este tipo de cuestiones no se presenten de manera recurrente ya en campaña, como ha sido frecuente lamentablemente en otros países, como por ejemplo México, que tú sabes perfectamente bien que pues candidatos que intentan resistirse al control del crimen organizado pues terminan bastante mal, perdiendo la vida, pero no solo de una manera regular, por decirlo de alguna forma, un balazo o algún tema, sino que además son torturados y presentan sus cadáveres, pues acciones de saña muy, muy graves, ¿no? Entonces, como digo, esperemos que ese tipo de cuestiones no se presenten en el proceso electoral, y para que ello no ocurra, nuevamente, son las autoridades las que tienen el deber de trabajar de manera sensata en respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución y la ley y las reglas de juego electoral, por supuesto. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con el doctor Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hablamos del proceso electoral que está a pocos días de arrancar un hito más, que es la campaña formal. Está prevista que esta arranque el 3 de enero. En la práctica es la próxima semana el inicio oficial de la campaña. Ahora, doctor Alarcón, ¿cómo debemos elegir los ciudadanos? Esto ha estado siempre presente en las últimas elecciones, la manera adecuada de elegir, de ejercer esa fuerza que tenemos los ciudadanos para entregar el voto a personas que lo merezcan. Hay que estar conscientes del poder que tiene nuestra decisión. Muchas veces suena romántico el hecho de tu voto tiene poder, o decirle a la gente, pues vas a tomar la decisión más importante de los próximos 4 años, y la gente muchas veces se ríe de ese tipo de afirmaciones cuando deberían tomarlas con total y absoluta seriedad. Estamos a punto de elegir alcaldes, concejales, prefectos, viceprefectos, miembros de juntas parroquiales e incluso miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quién sabe cuál será el futuro de dichas personas, pero lo cierto es que en cuanto a gobiernos locales, estamos frente a las autoridades que están más cercano o más cerca a la ciudadanía, cuyo servicio público es cercano al ciudadano común. La recolección de basura, el mantenimiento de parques y jardines, el mantenimiento vial y la vialidad son producto de un gobierno local. Por lo tanto, una mala elección, como ya lo hemos visto los quiteños, puede traer nefastas consecuencias. Lo que necesitamos es elegir bien. Y para elegir bien, el punto de partida es saber quiénes son los candidatos. Y no me refiero a que recitemos de memoria los 12 nombres con las organizaciones políticas que los auspician, sino que sepamos en realidad quiénes son, cuál es su trayectoria, cuál es su formación académica, cuál es su experiencia, cuál es su plan de gobierno que le están planteando a la ciudad. Y estas herramientas no vienen solo de la mano de organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanía y Desarrollo, sino de la autoridad electoral, que incluso hace pocos días ha puesto a disposición de los ecuatorianos esta página web dentro de su propia página institucional, donde uno puede revisar quiénes son los candidatos, no sus hojas de vida, pero sí sus planes de trabajo. Yo creo que con toda esa información y esos datos es que podemos tomar una decisión con la cabeza y no con el corazón y con el hígado, como lamentablemente estamos acostumbrados. Así es, tenemos que ser cada vez más responsables los ciudadanos de informarnos, pero la información conspira con el alto número de candidatos, doctor Alarcón. Y una cosa adicional para ponerle sobre la mesa es el hecho de que al menos el 50% de quienes postulan a la reelección lo están haciendo por una tienda política distinta de la que llegaron a ejercer el cargo inicialmente. Así es, y eso es un tema que ocurre en la Asamblea Nacional y ocurre en los gobiernos locales, tradicionalmente conocido como camisetazo. Hoy te elegí por el partido A, pues te lanzas a la reelección por el partido B.
Y más allá de incluso el membrete, estamos hablando de que ideológicamente son organizaciones políticas distintas, opuestas, que no tienen ni siquiera elementos básicos en común, con lo cual se ratifica aquello de que los partidos y movimientos políticos no son más que vehículos que utilizan las personas para acceder al poder, con todo el daño colateral que eso causa, porque no hay democracia sin organizaciones políticas fuertes, y creo que pues en ese sentido no se puede ni se debe tener organizaciones que se venden y se rentan al mejor postor, cargos con nombre y apellido que muchas veces son cedidos a cambio de dinero en efectivo. Hemos escuchado esas denuncias en periodos electorales anteriores, han sido puestas en conocimiento incluso de las autoridades sin mayor resultado, con lo cual no dudo que en este proceso electoral se siga repitiendo esa mala práctica que afecta a la ciudadanía y que por supuesto afecta también a la democracia. ¿Cómo escogemos los ciudadanos a un candidato de entre tantas opciones, unas buenas, otras no tan buenas y otras que no merecen la pena? Porque nos supone conocer no solamente la hoja de vida como señalabas, pero sí se supone que debamos conocer cuál es su propuesta, su plan de acción que propone el candidato cuando llegue a esa dignidad. Sí, de verdad que ese es el punto básico, pero por ejemplo, tú hablas de la cantidad de candidatos y claro, en Quito tenemos 12, si no estoy mal, pero si te das cuenta, tenemos candidatos recurrentes, varios de esos, tenemos concejales que optan por la alcaldía, varios de esos, tenemos ex concejales y ex candidatos a alcalde que están optando por la alcaldía, y yo te pregunto, ¿quiénes son nuevos en la política? ¿Quiénes son nuevos dentro de las candidaturas que se presentan en este caso para la alcaldía de Quito? Son pocos. Son poquísimos, con lo cual ni siquiera tienes que escarbar demasiado para conocer sus antecedentes, su trayectoria o su experiencia. Yo te digo, revisemos muy rápidamente, por ejemplo, qué pasa con Quito. Centro Democrático candidatiza a un concejal, Omar Ceballos. Unidad Popular candidatiza a Natasha Rojas, que creo que esta es su tercera o cuarta candidatura, bien sea para alcaldía o concejalía de Quito, pero elecciones locales. Una alianza entre Democracia Sí y el Partido Sociedad Patriótica candidatiza a Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia, ex diputado y ex asambleísta. El Movimiento Revolución Ciudadana a Pavel Muñoz, quien hasta hace muy pocas semanas estaba ejerciendo el cargo de asambleísta en la Asamblea Nacional y que además durante el gobierno de Rafael Correa, recordarás tú, tenía a cargo todo lo que tiene que ver con la planificación en el país. ¿Quién tienes por el partido Avanza? A la ex concejala y ex candidata a la alcaldía Luisa Maldonado, que estaba en el correísmo, así es que conocida completamente. En la izquierda democrática, Pablo Ponce. Probablemente las nuevas generaciones, los más jóvenes no se acuerden, pero Pablo Ponce estuvo en algunos periodos como concejal de Quito en la época de Paco Moncayo. En el movimiento amigo, María José Carrión, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, en entonces Alianza País, incluso muy vinculada al gobierno de Rafael Correa, en una alianza bastante sui generis entre el Partido Socialista y Suma, al ex candidato a la presidencia Pedro Freile, ya no es tampoco una persona nueva ni mucho menos, en alianza entre Pachacutic y dos movimientos locales y el ex movimiento Alianza País, a Jorge Yunda, el alcalde destituido en funciones, a Luz Helena Coloma por otra alianza liderada por el partido de gobierno, concejala no solo en estos últimos periodos, sino antes, incluso recordarás tú, en la alcaldía de Rodrigo Paz. Así y es. Los dos últimos, quizá la más nueva dentro del tema, Jessica Jaramillo, por un movimiento local, la persona que con otro grupo estuvo liderando la destitución de Jorge Yunda, y finalmente, en otra alianza liderada por el Partido Social Cristiano, Patricio Alarcón, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, también creo yo, conocido por un buen número de quiteños. Y es que ciencia no hay.
No estamos hablando de personas total y absolutamente desconocidas para el imaginario de los quiteños. Aquí podríamos dedicar 1 o 2 horas de programa en contar anécdotas de los candidatos en cuanto a su trayectoria, en cuanto a su experiencia, revisar sus hojas de vida, y la gran mayoría de oyentes dirá, cierto, y se acordará y se recordará. Entonces, como te digo, no hay mucho que explorar ni escarbar para poder tomar una decisión debidamente informada. Yo creo que aquí, de nuevo, lo principal es que los quiteños, específicamente hablando de nuestra ciudad, y los ecuatorianos en general, considerando que son más de 200 ciudades las que elegirán alcalde y 23 provincias prefecto, porque recuerda que en Galápagos la forma de gobierno es distinta, pero no se diga juntas parroquiales, usemos un poquito más la cabeza y menos, insisto, el corazón por amor y el hígado por odio, ¿no? Así es, y ahora, sumado a esto, ¿qué hacemos con el tema de la consulta popular? Porque ese es otro deber que tenemos que cumplir los ciudadanos, informarnos qué es lo que plantea el gobierno como consultas para reformar la Constitución y saber cómo pronunciarnos. Y que las preguntas son simples, pero el fondo real, la intención real siempre está en la letra pequeña, en los anexos, en aquello que creo yo la gran mayoría de ecuatorianos no lee ni presta atención, lamentablemente. Preguntas que de inicio pueden sonar bonitas o feas y que simplemente se manipulan, como ya se ha visto en estas semanas, dentro de esta polarización política que tanto daño nos hace, ¿no? Entonces, si estás por el sí, estás en contra del narcotráfico, cuando hay preguntas que tienen que ver con medio ambiente, con la naturaleza o con la composición de la Asamblea Nacional y nada tienen que ver con el narcotráfico, o del otro lado que te dicen, dile no a Lazo, cuando en realidad, más allá de ser un voto protesta al gobierno, debería ser un voto razonado en cuanto al contenido de las preguntas y saber pues cuántas veces voy a poner sí, cuántas veces voy a poner no, y no de nuevo simplemente actuar en función de corazón o de hígado, considerando además que lo que se nos está planteando, una vez proclamados, Freddy, los resultados, entra automáticamente en vigencia, cambia automáticamente el texto constitucional, y si bien es cierto que se debe reformar leyes a consecuencia de ese cambio constitucional, pues ya tendremos una nueva constitución, si es que el resultado es positivo, probablemente que el 8 o el 10 de febrero. Entonces, de nuevo, informarnos es fundamental, no dejarnos llevar por el sentimiento y hacer un análisis en espacios como este, debatiendo de una u otra posición, para que sea el ciudadano, en función de la información, quien saque sus propias conclusiones. Entendemos que son alrededor de 11 organizaciones las que se han inscrito para hacer campaña alrededor de la consulta popular, sea por el sí o por el no, pero finalmente han cumplido los requisitos para ser calificados de esa manera 6 organizaciones. De esas, creo que alrededor de 4 están por el sí y unas 2 están por el no. Creo que es al revés. Tengo revés. Entendido que son 2 por el sí y 4 por el no. Perfecto, gracias por la aclaración. En todo caso, estas organizaciones tienen autorización, están registradas ante el Consejo Nacional Electoral para promover el sí o el no según corresponda. El tema es que para hacer campaña lo que suelen hacer estas organizaciones es reducir el tema, como tú ya lo planteaste, doctor Alarcón, vote sí para castigar a los narcotraficantes, vote no en contra de Lazo. ¿Cómo debemos discernir adecuadamente los ciudadanos esto? Informándonos. Yo creo que tenemos que dedicarle sí o sí unos minutos a leer las preguntas y leer los anexos. No son horas las que se necesita para hacerlo, son apenas minutos. Creo que hay que hacer un análisis bastante profundo del tema y también desmitificar las consultas populares. Una vez más, porque ya hemos tenido varias en Ecuador, en el sentido de que pues no de la noche a la mañana viene una hada madrina con una varita mágica, toca y cambia la situación del país. No es que con la pregunta 1 de la extradición el día de mañana van a dejar de asaltarnos en los buses o vamos a tener una policía de calidad atendiendo los llamados de emergencia de los ciudadanos. La pregunta sobre extradición atiende un tema puntual que puede o no ser importante para el país, pero que no al día siguiente cambia la situación del ciudadano de a pie.
Lo mismo respecto de la Asamblea Nacional, por citar dos casos de preguntas. Nos dicen si queremos que la Asamblea tenga un menor número de integrantes, pero no es pues que el 10 de febrero por sorteo sacan a los legisladores y le dicen tú y tú te vas a tu casa. Tenemos que esperar al siguiente proceso electoral y tenemos que además esperar los resultados del censo, que nos dice que aumentaría el número de legisladores. Entonces, como digo, no es que la consulta viene con la solución a todos nuestros problemas, pero sí es importante que votemos sobre la base de información y de análisis, no en función ni de sentimientos positivos ni negativos. En este caso, ¿cuál es el papel que deberá jugar el Consejo Nacional Electoral para contribuir al cabal conocimiento de los ciudadanos del contenido de la consulta popular, por ejemplo? Yo tengo entendido que el Consejo Nacional Electoral hará campaña informativa, pero creo que, considerando la realidad local, lo principal, Freddy, es que el Consejo Nacional Electoral controle el buen uso de esos recursos públicos, de esa plata que ponemos tú, yo y la audiencia, para financiar a los que van a promocionar el sí y los que van a promocionar el no. Que en los spots publicitarios, en el punto específico de la consulta, no nos pongan simplemente jingles bonitos que di no al lazo, o dile sí al futuro, porque eso no te dice absolutamente nada, y que más bien quienes se han registrado para hacer campaña, al menos le digan a los ecuatorianos por qué votar de una u otra forma, ¿no? Ahí el Consejo Nacional Electoral juega un rol de control fundamental, considerando, insisto, además, que eso se hace con plata que nos pertenece a todos. Ahora, para confrontar las tesis de los candidatos, hay ya la obligatoriedad de un debate. Siempre que se cumpla un mínimo de requisitos, un número mínimo de habitantes en cada jurisdicción, un número de candidatos por debate, porque si rebasa el número de candidatos tendrá que haber 2 debates, etcétera. Esto, sin lugar a dudas, va a contribuir a el cabal o al mejor conocimiento de los ciudadanos de los candidatos, pero no obstante la obligación, ¿habrá alguien que se niegue a hacerlo, doctor? Es posible. Porque ¿cuál es la sanción si no va al debate? Va de nuevo. El grave problema que tenemos aquí es que incluso pueden existir sanciones en el papel que si no son aplicadas de manera efectiva, de poco o nada sirven. Los ecuatorianos en la primera quincena de enero, los 2 primeros fines de semana, cuando ya empiece la campaña electoral, vamos a ver debates en las ciudades y provincias grandes respecto de candidatos a alcaldes, respecto de candidatos a prefectos. Tú lo has dicho, en una jornada o en doble jornada, se ha hecho hace pocos días los sorteos para armar grupos de debate. A algunos no les ha gustado el resultado, porque, por ejemplo, buscaban debatir con aquellos que están optando por la reelección, pero lo cierto es que así es el escenario y pues tendrán que presentarse y tendrán que mostrar al país por qué quieren acceder al cargo. ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es su propuesta específica en caso de llegar al poder? Y su ausencia, más allá, insisto, de sanciones, es un mensaje a la ciudadanía también, de que poco o nada les importamos y que simplemente lo que quieren ellos es llegar al poder porque sí, llegar al poder porque les gusta, llegar al poder para actuar de manera específica en beneficio de sus amigos o de su organización política. Creo que en cuestiones tan elementales como la presencia en un espacio de discusión, de diálogo, de confrontación de ideas es vital para que la ciudadanía ya tome nota respecto de aquellos candidatos que podrían ser favorecidos con su voto. En la práctica habrá candidatos que probablemente decidan no debatir y la ley no establece ninguna sanción que le pueda perjudicar en su afán de llegar a una función de elección popular. Sí, y porque aquí, insisto, incluso con sanciones escritas en la ley, simplemente no aplicarlas perpetúa la impunidad y perpetúa la mala práctica. Entonces, si Freddy no asiste al debate, y ya vemos en una ciudad que no hace, ¿por qué voy a asistir yo? O incluso directrices que podrían venir de una organización política en específico, de que ningún candidato que está patrocinado por dicha organización debata, y el perdedor de una decisión de este tipo es el ciudadano.
Creo que ahí hay que prestarle mucha atención. Cuando se debatían las reformas al Código de la Democracia, algunos ciudadanos y organizaciones proponíamos, pues, que se establezca una sanción fatal, por decirlo de alguna forma. Candidato que no acuda a un debate de manera injustificada, pierde la candidatura, punto. Y nos decían, no, es una medida muy extrema, es una medida muy drástica. Pero lo otro es un saludo a la bandera. Y después, claro, el candidato no está, pero ya están impresas las papeletas. Creo que soluciones hay para todo. Simplemente cuando la decisión está en manos de aquellas organizaciones políticas que se benefician por la mala redacción de la ley o por la falta de sanción a la mala práctica, vamos a obtener muy poco resultado. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, un repaso de todas las implicaciones que tiene un proceso electoral, la forma como los ciudadanos debemos analizar el plan de trabajo de los candidatos, estar atentos a cómo estos se financian para patrocinarse en las diferentes jurisdicciones. Hay muchas implicaciones, los ciudadanos somos corresponsables de las autoridades que elegimos, sino directos responsables. Claro, tienen su gran parte de responsabilidad las organizaciones políticas que proponen a esas personas, pero nosotros tenemos el poder, sí, el poder de elegir y votar por X, Y, Z candidato u organización política y debemos ejercer ese poder. Queremos agradecer al doctor Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido. Gracias, Freddy, un gusto siempre a la orden y pues en la campaña electoral espero que podamos aprovechar espacios como este para, si los candidatos no presentan sus ideas, poder nosotros canalizar aquello que está en sus planes de trabajo y en su propuesta para beneficio de la ciudadanía. Seguro que sí, será un gusto poder trabajar en esto juntos. Muy amable, doctor. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM.